tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a cuarto grado de secundaria, día 3. Bien, recordemos que el título que viene desde la semana pasada, porque esta es una continuación, porque estás haciendo una investigación, era procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Continuación, ¿por qué? Porque desde la semana 3 se dijo de que se iba a hacer una investigación. Entonces, con los datos de tu encuesta, de la que vamos a recordar hoy día, vamos a continuar esta investigación para llegar a conclusiones. Semana 21, día 3, no va a haber segunda parte, lo voy a hacer en única parte este desarrollo, ya este reto que te han dejado. Resolvemos entonces una situación utilizando medidas de tendencia central para datos agrupados. Repito, lo vamos a hacer en una sola parte, no va a haber parte 2 en esta oportunidad. Bien. ¿Cuál ha sido la situación? Ha sido la siguiente. El deporte como mecanismo para regular nuestras emociones, para llevar una vida saludable, es además imprescindible activar el cuerpo porque así se activa también el cerebro. No importa la edad, el deporte mejora el estado de ánimo y si a todo ello se le añade la confianza, pues mejor porque la confianza es sinónimo de tranquilidad y por lo tanto de decisiones equilibradas y por esto nos acerca más a la vida saludable. Sin embargo, en el transporte y otros espacios públicos cada vez nos encontramos con personas que manifiestan su estrés o que se muestran a la ofensiva, especialmente agobiados por la emergencia médica, la menor disponibilidad de transporte y la necesidad de desarrollar trabajo presencial, lo que llamamos mal humor, que a pasar el tiempo puede afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. A continuación te invito a dar respuesta a la siguiente actividad que expresa mediante las medidas de tendencia central información recogida sobre la actividad física y las consecuencias que trae el tráfico vehicular. Bien, entonces expresa mediante las medidas de tendencia central la información recogida sobre la actividad física y las consecuencias que trae el tráfico vehicular. Bien, recuerden entonces que la semana pasada aplicamos una encuesta de 5 preguntas. A esa encuesta de 5 preguntas le hicimos sus tablas de frecuencias y también lo organizamos en gráficos estadísticos en el día 4. Ahora esos datos o esas tablas las vamos a traducir, digamos, a sus medidas de tendencia central. Vamos a hallarle sus medidas de tendencia central para organizarlo de repente en un resumen y sacar conclusiones. Bien. Recordemos nuestra encuesta. Nuestra encuesta tuvo 5 preguntas, ¿verdad? Claro, 5 preguntas. Ahí están. Pregunta 1. ¿Cuál es el principal motivo? ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Trabajo, gestiones o trámites, visitas a familiares. Bueno, todo esto, las 5 preguntas, dijimos de que hay una variable que era cualitativa nada más, o perdón, cuantitativa, que era esta, ¿no? ¿Cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Esta era la única variable cualitativa, las demás, cuantitativa, perdón, las demás son cualitativas. Eso también lo hemos dicho y lo hemos hasta hecho en gráficos estadísticos, ¿no? Es más, ¿no? Esta variable cuantitativa lo hicimos por intervalos porque al preguntarle, recuerden que fueron 54 personas que entrevistamos, al preguntarle cuántas horas ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Hubieron personas que contestaron desde media hora hasta 4 horas. Los 54 datos los distribuimos en una tabla por intervalos. Bueno, eso lo pueden ver en la clase anterior y los que lo han visto en buena hora, los que no lo han visto pueden buscar en el canal en la semana 10 en la semana 20, ¿no? De semana 20. Ya estamos en la semana 21. Obtengo los siguientes resultados. Entonces, ¿te acuerdas de esta tablita? Claro que sí, esta tabla se hizo la semana pasada en la pregunta número 1, ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Muy bien, entonces como nos hablan de medida de tendencia central, nosotros en la semana 19, claro que sí, no me equivoco, en la semana 19 hemos estudiado las medidas de tendencia central, se habló, se conceptualizó de cada uno incluso para datos agrupados, en caso era variable cuantitativa y dimos algunas fórmulas. Bien, entonces, ¿qué dijimos en esa semana 19? En esa semana 19 dijimos, las variables cualitativas, ojo, ¿cuáles eran las 3 medidas de tendencia central? Eran media aritmética, la mediana y la moda.
Eso los estamos recordando nada más. En variables cualitativas no se puede hallar la media, tampoco se puede hallar la mediana porque son valores cualitativos, ¿no? Cuando son cualitativos no se puede hallar, digamos, la media aritmética ni la mediana, solamente se puede hallar la moda. También eso dijimos. Bueno, esta es la tablita que ya hemos desarrollado nosotros, profesor. ¿Cómo salían esos datos? Puedes dirigirte a la clase de la semana pasada. Bien, hallamos la medida de tendencia central de esta variable. Bien, tiene media aritmética, tendrá mediana, tendrá moda. Media aritmética no tiene. Porque no, para que tenga media aritmética tiene que ser una variable cuantitativa, ya sea continua o discreta, es lo mismo, ya, pero no. Estos son cualidades o características, ¿no? Tiene mediana tampoco, porque es una variable cualitativa. Moda sí tiene, y la moda es, digamos, la categoría de la variable con mayor frecuencia. ¿Quién tiene mayor frecuencia? Te fijas en el mayor número, 34. Este no, porque este es el total de datos, este es el total, digamos, de personas entrevistadas, así que este número no participa, no te vayas a confundir. Entonces, 34 porque 34 personas contestaron que digamos, el principal motivo de desplazamiento es el trabajo. Este no, este es 4, 4, 9, 3. Repito, este no porque este es el total de datos. Ya listo. Entonces, la moda sí la tiene. Esto sí tiene moda, las variables cualitativas sí tienen moda. La moda es la categoría trabajo ya que tiene la mayor frecuencia por tener 34. Muy bien, listo. Vamos con la segunda tabla. Esta segunda tabla sí, digamos, es una tabla de variable cuantitativa, es más cuantitativa por intervalos. Desarrollamos esta tablita, dijimos cómo es que se forma esta tabla, ya eso ustedes lo conocen. Muy bien, ahora miren, es una variable cuantitativa por intervalos y cuando está por intervalos, ahí hay una fórmula tanto para la media aritmética, la mediana y la moda. Y de eso también hablamos, ¿no? Entonces la pregunta fue ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Listo. Algunos contestaron desde media hora. Digamos que el mínimo dato es 0,5 de hora, que es media hora, y el dato mayor es 4 horas, ¿no? Ese es el rango, digamos, de los datos o el recorrido de todos los datos. Traemos otra vez la tablita por acá. Y te acuerdas, bueno, en total tiene 54 datos, que acá también están, ¿no? Aquí también está, ¿no? El total de datos es 54, lo he remarcado bien. Hallamos la media. ¿Cómo se llama la media aritmética, jovencitos? ¿Se acuerdan? Teníamos esto, ya ustedes saben que es la marca de clase. La marca de clase es el número que está entre cada uno de los intervalos, ¿no? ¿Qué número está entre 0,5 y 1? El 0,75, entre 1 y 1,5, el 1,25 y así. Ya esto ya lo he explicado ya la semana pasada. Muy bien, entonces para hallar la media aritmética se multiplicaba cada marca de clase por cada frecuencia. 0,75 por 3, 1,25 por 8, 1,75 por 9, 2,25 por 16 y así hasta el último que es 3,75 por 2. Y a esos productos los sumabas. Entonces aquí está, tienen que haber 7 productos porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Ahí está y lo divides entre el total de datos que es 54. Muy bien, multiplicas arriba, sumas y te va a dar 117,5. Por favor, verifícalo. Acá estoy con mi hoja de cálculo, he pasado eso acá, puedo equivocarme a la hora de imprimir una cifra, déjame en los comentarios. Y 117,5 entre 54, redondeando dos cifras decimales, nos va a salir 2,18. Hallando la mediana. Ojo, en la mediana, ¿qué es lo que necesito? Primero, mira. Para hallar la mediana necesito obtener la mitad de datos, es decir, dónde está la posición, digamos, el dato que me arroja, digamos, la posición media. Como el total de datos es 54, yo digo 54 entre 2, 27. ¿Verdad? Por acá está, ¿no? El total de datos entre 2 es 54 entre 2, 27. ¿Qué quiere decir 27? Que yo tengo que ubicar el dato número 27 o la posición 27. Muy bien, me puedo ayudar con esta frecuencia. No estaba, pero ya te acuerdas que esta es la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, ¿no? El FI mayúscula, ¿no? Que no era más que sumar, digamos, sus propias frecuencias con su anterior. 3,
3 más 8, 11, 11 más 9, 20, 20 más 16, 36, y así tienes que acabar en la última frecuencia que te da el total de datos, ¿no? Listo, pero jovencitos, listo, ya esto también ya, como te digo, ya lo hemos explicado, pero yo quiero el dato de la posición 27 o el 27º dato, ¿no? Listo, entonces, hasta aquí está el primero, segundo, tercera persona. Hasta aquí hay hasta la posición 11. 11º. Hasta aquí hay hasta la posición 20, pero yo quiero el 27. Entonces, aquí está desde la posición 21 hasta la posición 36. Entonces, aquí está mi clase mediana. Ojo, aquí está ese dato 27, lo remarcas porque ese va a ser tu clase mediana y con esa clase mediana acudes a la fórmula que también ya te lo he explicado en la semana 19. Mediana es igual al límite del intervalo, al límite inferior del intervalo de la clase mediana más el ancho común sobre la frecuencia de la clase mediana, todo esto multiplicado por, digamos, el total de datos entre 2 menos la frecuencia de la clase mediana anterior. Esto también ya te lo he explicado. Listo, ¿por qué he remarcado esto? Lo he pintado de amarillo porque justamente el límite inferior sale de acá, ¿no? Del intervalo. Cada intervalo tiene su límite inferior y su límite superior. Su límite inferior es 2, entonces acá iría 2. Ancho. El ancho es del ancho de la clase mediana, pero es notable acá que el ancho es 0,5, ¿no? Porque todos los intervalos van de 0,5 en 0,5. 0,5 más 0,5, 1. 1 más 0,5, 1,5. 1,5 más 0,5, 2. O sea, todo el ancho de los intervalos y es más de esa misma clase mediana es 0,5. Muy bien, era la frecuencia de la clase mediana, es decir, ¿cuántos datos tiene esa clase? Tiene 16, acá sería 16. Datos entre 2 sería pues 54 entre 2, que acá te daría 27, menos, esto también lo expliqué, esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana anterior, de la, digamos, de la anterior clase, que es de la clase mediana, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso, profesor? Acá está, ¿no? La frecuencia acumulada de la clase mediana es 36, pero su anterior, la frecuencia, digamos, absoluta acumulada anterior a la clase mediana, ¿cuál es? Su anterior, profesor, es 20. Entonces acá sería número de datos, que es 54 entre 2, que te daría 27 menos 20. Reemplazando te va a dar de esta manera, ¿no? Entonces, límite inferior, ya sabes que es 2 por este límite inferior de esta clase mediana, ¿no? Muy bien, ahí está. A ver, aquí 54 entre 2, ¿cuánto sería? 27 menos 20, aquí te daría 7. 7, muy bien, tenlo en cuenta. Divide 0,5 entre 16 en tu calculadora. 0,5 entre 16 y lo multiplicas por este 7. Y a toda esa multiplicación le sumas este 2 que está afuera y te va a salir redondeando a dos cifras decimales 2,22. La moda, como hallabas, ojo, primero tenías que hallar la clase modal. ¿Y la clase modal cuál era? La que tenía mayor frecuencia. ¿Quién tiene mayor frecuencia? Ojo, este no, porque este es el total. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? También acá, profesor. Entonces, ahí mismo también está la clase modal. Coincide con la clase mediana, no hay problema. Tenía también una fórmula, límite inferior es el 2 también, más ya esto, ya tú sabes que es el ancho de la clase, que es 0,5, de 1 y de 2, que eran de 1 y de 2. Por acá te lo recuerdo. De 1 era la diferencia de su frecuencia con su anterior. Te pregunto, 16 menos 9, ahí está. Y de 2, ¿qué es? Su frecuencia con su posterior, ¿no? 16 menos 12, ahí está, ¿no? 4. Esto te lo estoy recordando, ¿no? Esto te lo estoy recordando. Muy bien, entonces reemplazamos 7 entre 11, porque acá la suma de 7 más 4, ojo, de diferencia 1 más diferencia 2, 7 entre 11, te va a dar un decimal y lo multiplicas por 0,5. A esa multiplicación le sumas 2 y aproximadamente redondeando a dos cifras decimales te va a dar 2,32. Muy bien, entonces la situación complicada, entre comillas, digamos, está cuando la variable es cuantitativa por intervalos, porque ahí sí hay que recurrir a fórmulas para hallar la media, la mediana, la moda. Te aconsejo revisar la clase del día 19 en cuarto grado de secundaria que se explicó todo esto detalle por detalle. Bien, la siguiente variable, ¿no? ¿De qué modo afecta el tráfico a su salud? Profesor, es una variable cualitativa, no hay números, los datos son, digamos, cualidades o características, entonces ya nosotros sabemos que media aritmética no tendrá
no tendrá. Mediana tampoco no tiene, solamente tiene moda, que es quien tiene el mayor, digamos, la mayor frecuencia. Acá está, ¿no? Este no te recuerdo que este es el total, el datos. Profesor, la moda es el que tiene la mayor frecuencia, es 28. Entonces la moda sí tiene, que es la categoría problemas de estrés. Disculpen, ahí estrés lleva tilde, ya que tiene la mayor frecuencia. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 también nosotros tenemos una variable cualitativa. Entonces, por ser variable cualitativa, las variables no son números, no tendrá tampoco media aritmética, tampoco tendrá mediana, sí tiene moda. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? Aquí, ¿no? Pasar tiempo con la familia. Entonces, la moda es la categoría pasar tiempo con la familia, ya que tiene la mayor frecuencia. La pregunta fue: ¿qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico, ¿no? Muy bien, listo, nos vamos a la última pregunta. No olvides suscribirte al canal, dale clic a la campanita te avisa cada vez que nosotros publicamos videos de esta magnitud. Comparte y también comenta. Vamos a la quinta variable, que fue la quinta pregunta de tu encuesta. También le hicimos su tabla de frecuencia, le hicimos su gráfico la semana pasada. Profesor, es también una variable cualitativa porque no son números. Entonces, media aritmética no tiene, mediana no tiene, moda sí tiene. ¿Y cuál es la moda? ¿Quién tiene la mayor frecuencia? Aquí, profesor, 32. La pregunta es: ¿qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en tu salud? Hacer deporte o ejercicios físicos. Entonces, la moda es la categoría deporte o ejercicios físicos, ya que tiene la mayor frecuencia. Muy bien, entonces con esto estás concluyendo muchas cosas en tu investigación. En el día 4 creo que vamos a ver medidas de dispersión. Entonces, con esto yo ya estoy terminando esto del día 3, pero profesor, haga un resumen. Muy bien, el resumen de tu encuesta en medidas de tendencia central, porque ojo, los alumnos dirán: profesor, ¿y para qué hay yo las medidas de tendencia central? Para sacar conclusiones que de aquí, en este resumen, lo vamos a ver. Esto también lo expliqué en la semana 19. Entonces, reitero eso. Bien, entonces acá están las 5 preguntas de tu encuesta. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Con frecuencia es el trabajo, ¿no? Digamos, media aritmética no tiene, mediana no tiene. Entonces acá podemos sacar la conclusión también de cuántas horas al día utilizas para desplazarte. En promedio, 2 horas y algo más. 2,2 si quieres tú redondearle un decimal, ¿no? 2,2, ¿no? O 2 horas y algo más. La mediana, ¿qué significaba? La mediana significa que divide al conjunto de datos en 50% superior y en 50% superior, inferior y superior, ¿no? ¿Qué quiere decir el dato 2,22 de hora? Quiere decir que de 2,2, hay que redondear una cifra decimal, 2,2 horas hasta, digamos, media hora, es el 50% de tu población, y de 2,2 horas hasta 4 horas, que fue la máxima hora en que, digamos, utilizan las personas para desplazarse, está el otro 50% de la población, ¿no? O simplemente puede decir de 2 horas,2 a menos es el 50% de la población, y el 2,2 a más es el otro 50% de la población. ¿De qué modo afecta el tráfico a tu salud? Por lo general, problemas de estrés. ¿Qué cosas dejas de hacer por pasar el tiempo en el tráfico? Bueno, con mayor frecuencia pasar tiempo con la familia, contestaron las personas. ¿Y qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Bueno, hacer deporte o ejercicio físico. Ya tú sabes que las cualitativas no tienen media aritmética ni tampoco tienen mediana, por eso se les ha puesto XX acá. Muy bien, entonces si quieres sacar una conclusión general, se concluye que el principal motivo de desplazamiento es por trabajo. En promedio son algo, ojo, acá está la segunda pregunta, en promedio son algo más de 2 horas que las personas utilizan para desplazarse, que el 50%, esta es la mediana, que el 50% de personas utilizan de 2,2 horas a 0,5 de horas, y el otro 50% de 2,2 horas hasta 4 horas, que es el máximo que han contestado, ¿no? El tiempo más frecuente de desplazamiento es 2,3 horas. ¿Por qué? Porque lo he redondeado a una cifra decimal, porque es la moda, ¿no? Entonces, en la moda no hay que decir que es la mayoría de personas
utiliza 2,3 horas. No, esa es una mala interpretación que se le hace a la moda. Por lo general, colocar este término frecuente, ¿no? El tiempo más frecuente de las personas que utilizan para desplazarse, ¿no? Es de 2,3 horas. Los problemas de estrés es el modo más frecuente, estamos acá ya, ¿no? Acá es el modo más frecuente en que afecta el tráfico a la salud de la gente o de las personas. La gente deja de pasar tiempo con la familia por motivo del tráfico y con frecuencia la gente sobrelleva el impacto vehicular para favorecer su salud haciendo deporte o ejercicios físicos, que es el dato que te ha dado en la última pregunta. Muy bien, puedes cambiarle de repente si no están de acuerdo digamos con la conclusión, pero es más o menos la conclusión mía que yo llevo a esta investigación con las medidas de tendencia central. Comparte, deja un comentario y regálame un pulgar arriba. Nos vemos hasta el día 4.